Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día me corresponde compartir la reflexión de la palabra del Señor y esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Que Dios añada bendición a la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el Día del Niño. Una fecha importante, ¿cierto?, para todos los que son padres y tienen niños pequeños. El Señor nos ayude. Pero es importante también poder ver a través de las palabras del Señor lo que nosotros debemos de hacer con nuestros niños y cómo también las necesidades de nuestros niños tienen que ser para nosotros una prioridad de poder cubrirles. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Jesús estaba hablando acerca del divorcio en el contexto que hemos leído esta palabra. Y el divorcio entre los padres siempre trae consecuencias negativas y los que más sufren son los niños cuando hay un divorcio del padre con la madre. Porque muchas veces se sienten desprotegidos, se sienten vulnerables, porque ya no está tal vez la imagen paterna o materna a su lado. El Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Dice lo que hemos leído: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En este pasaje nosotros podemos ver y hablar acerca de cómo era Jesús en su carácter, en su forma de ser. Que el Señor nos ayude. Él era cariñoso, ya, porque Él no despreciaba a nadie. El Señor nos ayude. Él no era alguien que colocaba distancia entre Él y las personas, sino que Él era una persona cercana a todos, aún con los niños. Que el Señor nos ayude. Muchas veces los niños no son considerados, no son tomados en cuenta. Tal vez en la época de nuestro Señor Jesucristo los niños también no eran muy considerados, pero nuestro Señor les da un énfasis especial y también se preocupa por ellos, para que ellos también reciban bendición. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Jesús no hizo acepción de personas. Él estaba con personas sencillas, como eran los niños, ¿cierto?, humildes, como también Él estaba con personas que eran importantes. Para Él no existían las diferencias. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Según lo que leíamos en el versículo 13, los discípulos se indignaron y no les gustó que los niños estuviesen cerca del lugar donde estaba Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Tal vez esta actitud de los discípulos es la misma actitud que muchos padres tienen en la actualidad con sus hijos, porque no quieren llevarlos a la iglesia, no quieren que ellos se acerquen a Dios tal vez. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Hermano, hermana, si tú tienes niños pequeños, tienes que traerlos a la iglesia. Ellos tienen que ser parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos bendiga y nos ayude, porque en la iglesia ellos van a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Tal vez los discípulos no entendían esta verdad.
pero nosotros hoy día Dios nos ha revelado todas estas cosas para que las podamos hacer. Y es importante que nosotros entendamos que no debemos caer en el pecado que cayeron los apóstoles al impedir que los niños se acercaran a Jesús. Usted como papá, yo como abuelo, debemos de siempre promover y ver la forma de que nuestros niños se acerquen al Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Lo dice la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas. Muchas veces hay padres que se lamentan de ver la condición de sus hijos porque no son lo que ellos esperaban. Tal vez han errado el camino los hijos y se han ido por otras cosas que causan dolor y sufrimiento a la vida de sus padres y también la vida de ellos mismos. Pero esto es porque muchos padres fueron permisivos con sus hijos. Cuando tenían que venir a la iglesia, ellos no querían y los dejaban en el hogar. Que Dios nos ayude, que el Señor nos perdone por esto, querido hermano, y que nunca dejemos a nuestros hijos en el hogar mientras tengamos tiempo, que ellos también busquen a Dios junto con nosotros. El Señor nos aumente la fe y la confianza. También es importante recalcar algunas cosas que son también una enseñanza para nosotros a través de la actitud que tienen los niños. Los niños son personas confiables. El Señor nos ayude. Siempre el niño usted le va a decir la verdad. Siempre de alguna forma, ¿cierto? El niño es transparente. Que el Señor nos ayude, nos aumente la fe y nos aumente la confianza. También los niños son dependientes de sus padres. Que el Señor nos aumente la fe. Ellos dependen de sus padres. Mire, un bebé depende de su madre, que si su madre le da comida, él va a poder alimentarse y crecer. Pero si su madre no le da comida, él no puede tener un buen desarrollo, un buen crecimiento. Que el Señor nos aumente la fe y nos ayude. También los niños se dejan guiar. ¿Ya? Usted les dice las cosas y en su gran mayoría los niños se dejan guiar. Y también los niños son moldeables. Usted puede, ¿cierto?, de chiquitito, encaminarlos a la verdad, con principios, con valores que están plantados en la palabra del Señor. Lo mismo pasa para nosotros porque esta es enseñanza para nuestras vidas también como personas adultas. Nosotros no somos autosuficientes, somos personas dependientes, como los niños dependen de sus padres, también nosotros dependemos del Señor. Los niños siempre van a necesitar nuestra ayuda. También nosotros siempre necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos aumente la fe. Los niños son confiables, también nosotros debemos de siempre confiar en la palabra de Dios, que todo lo que Él nos diga, a través de su palabra, Él lo cumplirá y sus promesas son fieles para nosotros. Que el Señor nos ayude. Y también nosotros, queridos hermanos, debemos siempre de rendir y entregar nuestra vida a Cristo. Que el Señor nos ayude. Dejarnos moldear por el Señor, como los niños son moldeables también, queridos hermanos, y desde pequeños pueden ser instruidos en la palabra del Señor Jesucristo. El Señor nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros. Dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Tal vez los padres de estos niños tenían la certeza y la confianza de que Dios, a través de una bendición, cuidaría y protegería a sus hijos, como nosotros también sabemos que la bendición de Dios sobre nuestra vida es nuestro refugio, nuestro amparo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero sabe que estos niños que fueron bendecidos por Dios, yo me imagino que a ellos nunca se les olvidó que un día sus padres los llevaron para que Jesús
los tocase y fueran bendecidos. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Esto nos enseña que para estos niños fue tan importante esto, que ellos nunca se olvidaron de que aún desde pequeño Jesús los amaba. Que el Señor nos ayude. Como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que aún antes de la fundación del mundo, Dios tenía memoria de nosotros, y aún del vientre de nuestra madre, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos conocía. Que el Señor nos aumente la fe. Así que Dios nos ayude y nos ayude a ser buenos padres para guiar a nuestros hijos, y que nuestros hijos nunca se olviden, hermanos, de que Dios los ama. Siempre usted instruya al niño, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y usted dígale que Jesucristo, aún desde niño, Él ya lo amaba. Bendito y alabado sea el Señor, y Dios bendiga a todos los niños del mundo. Hoy día estamos enfrentados a muchas cosas en el mundo, hay guerras, hay catástrofes naturales, y en todas estas cosas, queridos hermanos, hay niños que mueren, niños que sufren por todo esto. Que Dios tenga misericordia, y nosotros somos responsables del bienestar y del cuidado de todos los niños, no solamente de nuestra familia, sino que de todo el mundo. Y Dios bendiga esta reflexión. Oramos al Señor. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñarnos de que usted siempre fue cercano, Señor, aún a los niños, los pequeños, que muchas veces no eran considerados por los adultos, pero usted fue cercano a ellos, Cristo bendito. Gracias, Rey de la Gloria, porque usted también ama a los niños, Señor, y nos manda a nosotros que debemos instruirlos para que ellos nunca se aparten del Evangelio, Señor. Perdónenos si muchas veces nosotros, Señor amado, cedemos, Señor, a las cosas del mundo, cedemos a las cosas de la vida, y muchas veces nuestros hijos los dejamos en los hogares, Señor, y no los traemos a la iglesia, y eso les causa daño, Señor, porque ellos no tienen esa cercanía, esa protección de parte suya, Rey de la Gloria. Ayúdenos siempre a instruir a los niños en su camino santo. Ayúdenos a siempre recordarles de que usted les ama, Señor, de que usted dio su vida por ellos, Señor Jesucristo, y que ellos son importantes para usted y para nosotros. Gracias, Jesús. Bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy día quiero desear un feliz día a todos los niños de la iglesia y de nuestro país y del mundo entero. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ellos. Muchas bendiciones.